Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar el día de hoy. Esta es la quinta lección. Si no se ha dado cuenta, eso significa que estamos pues más o menos ahí a la mitad, llegando a la mitad de lo que nos propusimos, ¿no? De 10 lecciones, y les agradezco desde ya pues la paciencia que han tenido para estar aquí y para escuchar. Así que también agradezco las tareas que cada uno manda. Yo sé que ponen su mejor esfuerzo. Ya platicamos un poquito de las anteriores. El día de hoy, agradezco. Yo leí mucho de lo que hicieron, aunque entenderán, la mayoría solo subrayaron partes, entonces, pues no leí cada pasaje, pero sí traté de ver qué era lo que habían subrayado en cada parte. Todo esto es un proceso. Por ejemplo, las tareas que estuvieron haciendo ahora, obviamente son un proceso, hermanos. Cada vez que usted eh, lee un pasaje, su mente va a ir aprendiendo a ver los detalles. Ahorita, pues, tal vez no hay tanta costumbre, no hay tanta práctica, y entonces se van pasando cosas, ¿no? Y eso es normal, pero nada va a suceder si nosotros no cambiamos nuestras costumbres, ¿no? La idea es leer, pero ir leyendo como hemos aprendido, con ojos nuevos cada vez, ver y comparar versiones, o en el caso de estas últimas tareas, el comparar pasajes y ver cómo leer esos otros pasajes puede enriquecer el mismo sermón que nosotros estamos dando en un pasaje. Así que gracias por sus tareas. Los que no las han mandado, háganlas, hermanos, aunque sea. Yo sé que no todos disponen del mismo tiempo, o qué sé yo, por qué razón no las pueden hacer en el momento, ¿no? Pero trate de hacerlo al momento que usted pueda, y si puede mandármelas, mejor, porque eso me muestra a mí el interés que usted le pone también a lo que estamos aprendiendo. Así que haga su mejor esfuerzo. Cuando no puede, pues ni modo, pero tiene tiempo, tiene toda la vida para hacer las tareas. Y lo que pasa, hay un dicho por ahí que dice que es la repetición, es la madre de la enseñanza. Cuando nosotros repetimos y repetimos lo que estamos haciendo, vamos aprendiendo sin necesidad de estar viendo cosas nuevas, o que nos estén repitiendo las cosas a nosotros. Como nosotros estamos creando esa disciplina, nosotros estamos aprendiendo y aprendiendo a hacerlo mejor. Cada vez va a ser más fácil. No le digo que va a ser solo de abrir la Biblia y ya tiene su sermón. No, no es así. Ya hablamos un poco de cuánto tiempo puede llevar un sermón, y es mucho tiempo, pero eso no importa realmente cuando nos sumergimos en la palabra. Pasar tiempo en ella realmente ni se siente muchas veces. Así que usted dele para adelante, aproveche, haga su mejor esfuerzo, procure hacer las tareas, y los videos están allá a disposición también si usted quiere repasar algo. Yo estoy tratando de enviar los videos, pero si usted entra, es un canal el que se hizo para YouTube específicamente para esto. Entonces, si usted se suscribe a ese canal y le da ahí en las notificaciones, también le van a llegar, cuando yo lo suba, automáticamente a usted le va a llegar la notificación en YouTube de que está ese video, ¿no? Entonces ya lo va a poder ver. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a pasar a lo del día de hoy. El día de hoy, como hemos acostumbrado a hacerlo, tenemos dos temas. Un tema que eh, tiene que ver con algo teórico, y otro que tiene que ver con algo práctico. Empezamos con la teoría, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar acerca de los libros. Y usted dirá, hermano, ¿por qué vamos a hablar de libros? Estamos aprendiendo sobre la Biblia. No necesitamos ver otros libros. Eh, Déjeme discrepar un poco en esa opinión. Yo creo que todos necesitamos libros. No utilizar libros es como taparnos un ojo, o más, si usted quiere, taparnos un ojo cuando queremos ver algo bien. ¿Por qué? Porque los libros nos ayudan, nos pueden ayudar muchísimo. La ciencia precisamente consiste en eso, en un cúmulo de conocimiento.
Hay muchas personas que se han esmerado a través de los siglos, hermano, para interpretar la palabra, para entender la palabra. Y hay muchos aportes que están en los libros que nos pueden ayudar a nosotros a, a hacer mejor nuestra tarea también. Entonces, no crea que esto es algo pecaminoso, leer otro libro, leer algo que le puede ayudar. En esta ocasión no vamos a hablar de libros que usted lea sobre algún tema, no es esa mi intención, sino de lo que vamos a estar hablando es de libros, específicamente libros de más de referencia, ¿no? Libros de apoyo. Es decir, no son libros que vamos a leer, nos vamos a sentar y vamos a empezar hasta terminarlo, sino regularmente son libros, los que voy a mencionar, son libros de apoyo, de referencia, es decir, libros que usted va a consultar en algún momento determinado. ¿Ok? Empecemos, ¿no? El primer grupo de libros que quisiera mencionarle que pueden ser muy buenos y pueden ayudarle a usted en su estudio bíblico, pues ya los mencionamos la semana pasada, pero no está de más el repetir algo de eso o hablar de su importancia. Y son las distintas versiones de la Biblia. Como ya lo hemos indicado la semana pasada, el consultar varias traducciones de la Biblia es un método que muchas veces nos va a ser muy eficaz para poder adquirir un panorama más grande, una mejor comprensión de un texto que pudiera ser oscuro, que pudiera ser difícil, al menos en la traducción que nosotros solemos usar. A veces puede ser un poco oscuro, no lo entendemos, un poco difícil. Y entonces cuando vamos a esas otras traducciones, pues nos van a ayudar a entender esos pasajes, especialmente aquellos pasajes que tienen expresiones idiomáticas, lo que nosotros llamamos dichos, ¿no? Esos dichos que suele uno tener en cada idioma, en cada cultura y que a veces no se entienden en otro lado. Al menos no se entienden de una manera literal. Hoy vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero eso tiene que ver con la importancia de las versiones de la Biblia. Una sugerencia en cuanto a esto es que es mejor leer una de las más, por eso se las puse en ese orden que usted tiene ahí, es mejor empezar leyendo una de las más literales. No se vaya de una vez a una traducción dinámica porque entonces puede perder el sentido de lo que realmente dice el pasaje. ¿A qué me refiero? Usted puede ir a una de las literales, Reina Valera, la Biblia de las Américas o la Biblia textual. Puede ir ahí primero porque eso le va a estructurar a usted en su mente qué es lo que dijo prácticamente literalmente el autor o el escritor. Entonces eso le siembra una idea muy clara de qué fue lo que él dijo. Eh, Obviamente, cuando vamos a las otras versiones, pues vamos a ver que ya esas otras lecciones nos van a ampliar los conceptos, las ideas, pero nosotros ya tenemos la estructura y entonces ya sabemos qué términos son los importantes, cuáles son los que tengo que investigar, cuáles son los qué preguntas le tengo que hacer al pasaje, ¿no? Pero es más difícil si usted se va primero a las traducciones más dinámicas. Es mejor empezar por una literal y luego se va, si usted quiere, a la NBI y luego se va a la nueva traducción viviente hasta el otro extremo, ¿no? Para poder consultar y tener esas variaciones. Pero usted sabe qué fue lo que dijo el autor de una manera más literal desde el principio, ¿no? Y eso le ayuda a hacer un esquema mental de qué es lo más importante en el pasaje. Si usted puede tenerlas físicamente, hermano, todas estas Biblias es una buena idea, es una buena inversión. Usted tiene su Biblia ahí y de una vez ahí al margen puede hacer sus anotaciones, puede colorear, puede subrayar. Algunos hermanos, perdón si hay alguno entre nosotros, algunos hermanos piensan a veces que es como pecado pintar la Biblia, ¿no? Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, eh, es importante para nosotros y de ninguna manera nosotros queremos irrespetar, pero no se refiere específicamente a las páginas del libro, ¿no? Es un libro que usted lo va a ver aquí, lo va a ver allá, que un día alguien lo va a romper, que un día alguien lo va a quemar. Es un libro, pero la palabra de Dios
Eso va mucho más allá que las simples páginas que tenemos. En este caso, estas Biblias son de estudio, entonces vale la pena cuando usted necesita colorear algo, algún tema, hacer sus anotaciones ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted vuelva a estudiar ese pasaje, usted va a tener ahí su anotación. Algo que usted aprendió, usted lo puede anotar, lo deja ahí plasmado y le va a durar por, pues, por muchos años, ¿no? Si usted no puede tenerlas físicamente, pues ni modo, ¿verdad? No puede hacer la inversión, aunque yo le aconsejo que haga la inversión. Pues también hay recursos electrónicos online, hay aplicaciones que pueden brindarnos una ayuda con esto. Al final de estos grupos de libros, yo voy a mencionar algunos sitios web que pueden ayudarnos a tener todo esto, aunque ya mencioné alguno, pero anteriormente, pero vamos a mencionar más el día de hoy. Muy bien, ese es el primer grupo de libros. Ahora hablemos del siguiente, concordancias. Yo no sé, y como no sé qué tan familiarizados estén todos los que están aquí, porque yo sé que aquí hay ancianos, hay predicadores, etcétera, pero también sé que hay hermanos que no tienen eh, prácticamente ninguna base básica, digamos, algo básico en todo esto, sino que ahora están aprendiendo. Ok, y como no sé, entonces me toca explicar, pues, de una manera sencilla de qué se trata cada cosa. Si usted ya lo sabe, perdóneme, ¿no? Una concordancia, cuando hablamos de una concordancia bíblica, estamos hablando de un libro que hasta hace unos años, hermano, era un libro muy importante en el estudio bíblico. Lo que hace una concordancia es darnos un listado de palabras, palabras que aparecen en la palabra del Señor, en la Biblia. Esas palabras vienen en orden alfabético. Yo no sé si alcancen a leer, si se acercan un poco la imagen en los que tienen teléfono, tal vez alcanzan a leer. Ahí está, ahí se mencionan, lo que puse ahí fue un ejemplo, ¿no? De una página, de una concordancia. Y entonces lo que hace es darnos un listado de palabras que están ordenadas alfabéticamente, pero a su vez en cada palabra, esa palabra nos va a dar un listado donde aparecen esa palabra en distintos versículos de la Biblia. Entonces nos va a dar la palabra y luego nos va a dar la cita bíblica y luego nos va a dar la línea donde aparece en ese versículo la palabra a la cual está haciendo referencia. Esto es algo muy importante. Yo sé que hoy tenemos otras maneras de hacerlo, pero déjeme decirle que yo crecí con esto. O sea, cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor, esta era la manera. O sea, una concordancia era un libro realmente indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo utilizamos en diferentes maneras. Las más importantes quizás sea, por ejemplo, para encontrar un versículo del cual solo sabíamos una parte. Usted se recuerda ahí que dice, eh, no se me ocurre un versículo que no, bueno, a ver, cualquiera. Usted dice, en el principio creo Dios, pero no sé dónde está eso, suponiendo, ¿no? Usted dice, ¿dónde está? No tengo la cita. En el principio creó Dios los cielos. Ok, entonces lo que hacía uno era ir a buscar. Podía buscar la palabra principio, por ejemplo. Y entonces en la concordancia salía un listado donde aparecían las palabras principios. Obviamente este iba a ser la primera, ¿no? Ahí va a estar en Génesis 1:1. Pero obviamente nos iba a dar otro montón de palabras y versículos donde aparecía esa palabra. Entonces esto era muy importante. Cuando la memoria fallaba, que falla muchas veces, a mí me falla muchas veces, entonces es importante tener una referencia, ¿no? Cómo poder encontrar ese versículo. En segundo lugar, y otra manera en que nos servía era para hacer un estudio temático, por ejemplo. Si usted quiere hablar, por ejemplo, sobre la redención, usted quería dar un estudio o hacer un estudio sobre la redención, ¿qué podía hacer? Bueno, ir a la concordancia. ¿Para qué va la concordancia? Ahí le va a dar un montón de versículos donde aparece
la palabra redención. Algunos no van a estar relacionados, es decir, van a hablar de otras cosas, el tema va a ser un poco diferente, no, pero ahí es donde usted va a encontrar todos esos versículos que al examinarlos, al estudiarlos, le van a servir para su estudio bíblico. Entonces, esos son usos muy, muy importantes que hasta el día de hoy se utilizan, pero el día de hoy pues tenemos otros recursos. Y por eso he dicho en todo esto que he hablado de la concordancia, he dicho que era. ¿Por qué era? Porque ahora con el acceso que tenemos a Internet, pues realmente la concordancia ha caído casi en desuso, ¿no? Como libro en sí. Ya casi nadie compra una concordancia porque no ve una necesidad. ¿En qué sentido? Bueno, ahora entra a Google, por ejemplo, entra a Internet y busca ahí, escribe algo del versículo que usted anda buscando y le va a salir un montón ahí de citas, ¿no? O de sitios donde le mencionan el versículo que usted está buscando. Entonces realmente ya no tiene mayor sentido acudir a un libro para hacer esa búsqueda. Igual, si usted quiere encontrar, solo pone en Google ahí versículos que hablen sobre tal cosa, sobre redención. Y entonces ahí le van a aparecer un montón. Obviamente, hermanos, esto está limitado a la traducción a la cual está ligada la concordancia. Hoy en día hay un poco más de concordancias, especialmente electrónicas, que están ligadas con otras versiones de la Biblia, por ejemplo, la NBI u otras, ¿no? Pero regularmente los libros y la mayoría de concordancias que puede encontrar electrónicas están ligadas precisamente a la Reina Valera. ¿Por qué? Pues porque los términos que se utilizan ahí están muy apegados a los textos originales. Entonces, por eso es que regularmente se prefiere invertir tiempo en eso, ¿no? De otra manera, si yo utilizo una concordancia de la nueva traducción viviente, por ejemplo, voy a encontrar, quizá me va a interesar una palabra que aparece ahí, pero realmente esa palabra no aparece en el original. Es solo parte de la idea que expresó el traductor, ¿no? Entonces, por eso es que regularmente es mejor utilizar una concordancia que esté ligada, que esté pegada a la Biblia, que nosotros sabemos que es más literal. En este caso, pues la Reina Valera o la Biblia de las Américas o la versión o la Biblia textual, ¿no? Eso nos va a ayudar más. Hay sitios web que tienen eh, aplicaciones o que tienen ahí mismo online, están las concordancias. Usted las puede utilizar gratuitamente. Entonces, si usted puede tener una concordancia en casa, bueno, pero si no puede, hermano, con que usted tenga internet, usted va a tener un buen acceso a una concordancia. Luego, al final, voy a hablar un poquito, espero no se me olvide hablar algo que quería mencionar. El siguiente libro importante es un diccionario bíblico. Usted debería contar con un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico no solo nos da el concepto, nosotros solemos tener diccionarios de la lengua española o del inglés, si usted habla inglés, y ahí lo que aparece es un concepto, ¿no? De lo que usted está, de la palabra que usted buscó. En un diccionario bíblico es un poco diferente. Regularmente no está tan relacionado al concepto de la palabra, sino más bien a una explicación, ¿no? Lo que va a hacer es proveernos información general acerca del término que nosotros estamos investigando. Es decir, nos va a dar, por ejemplo, si yo busco la palabra Israel, me va a hacer una distinción y me va a decir que hay un Israel que fue una persona y me va a hablar del personaje, me va a decir quizá cuántos hijos tuvo, etcétera, pero también me va a hablar del pueblo de Israel. Y al hablar del pueblo de Israel, pues es otro tema, ¿no? Porque son dos cosas. Una cosa viene de la otra, pero realmente son dos cosas. Ya cuando hablamos del pueblo,
estamos hablando de una muchedumbre de gente y entonces las implicaciones son distintas. Entonces nos va a hacer esas diferencias, nos va a hablar de fechas, nos va a hablar de muchas cosas, ¿no? Va a hablar con amplitud, vamos a decir, de cada palabra, pero debemos entender que hay diccionarios y diccionarios, ¿no? Yo iba a la escuela cuando estaba en la primaria, a los 8 o 9 años, no sé, y me pedían siempre un diccionario. Y el diccionario era de este tamaño, sí, cortito, ¿no? Chiquito. Eh, la maestra tenía que seleccionar muy bien qué palabras preguntar, ¿no? Porque muchas palabras no aparecen ahí. Y no aparecen y el concepto es muy limitado, ¿no? Una línea, dos líneas de lo que se refiere. En cambio, en mi casa, mi hermano tenía una enciclopedia enorme, que era un diccionario, pero muchos tomos, ¿no? Entonces allí había mucha más información. ¿Qué quiero decir? Usted puede buscar un diccionario sencillo, sí, y invierte, qué sé yo, $10, $15, o puede buscar uno grande, bueno, que le pueda servir. Ahora, todo esto otra vez puede conseguirlo en un libro y tenerlo en casa, pero también el día de hoy existen muchos lugares donde usted puede conseguir un diccionario bíblico. Es decir, usted puede consultar una palabra y van a haber diccionarios ahí en el Internet que le van a dar la misma información que tiene otro diccionario. Lo único es que muchas veces ahí pues no podemos seleccionar y decir este es el diccionario que yo quiero, ¿no? Sino dependemos de la información que tiene. Incluso si va a Wikipedia, usted va a encontrar ahí muchas veces información, pero es información que a veces no sabemos la procedencia, ¿no? Entonces, un diccionario que tengamos físicamente, pues al menos podemos ver quiénes son los editores, quiénes fueron los que lo hicieron, si eran personas especializadas en el asunto o eran alguien que se le ocurrió hacer un diccionario, ¿no? Entonces, un diccionario debiera ser también indispensable, hermano, en su biblioteca. Si usted tiene algo que preguntar, hable ahora o calle para siempre, porque luego se hace, lo que tiene que hacer es abrir su micrófono y hablar. Si levanta la mano, pues tal vez lo vea o tal vez no. El siguiente grupo de libros tiene que ver con comentarios, comentarios bíblicos. Seguro usted ha escuchado de ellos. Los comentarios, hermanos, son libros muy, muy útiles. Pueden servirle mucho en su estudio bíblico, pero hay que tener cuidado también con ellos. Eh, un comentario, perdón, nos puede ofrecer explicaciones interpretativas, lo cual es muy importante cuando nosotros estamos estudiando, porque nos da, en este caso, la opinión de alguien experto quizá, o que ha dedicado años al estudio de ese pasaje en particular, y entonces nos puede dar su opinión sobre ese pasaje. Y entonces eso que nosotros leemos en el comentario suele ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Haciéndonos ver cosas que probablemente nosotros no habríamos notado, o no la habíamos notado, o quizá incluso nunca las notaríamos si alguien no nos las dice, ¿no? También el comentario puede servirnos para notar los temas que han sido controvertidos, porque a veces, déjeme decirle, a veces estamos estudiando la Biblia y pasamos por alto ciertas cosas que son muy importantes. Y como desconocemos la historia, por ejemplo, pues no nos damos cuenta de que quizá eso que acabamos de leer ha sido algo muy controvertido en la historia. Han habido diversas opiniones, hay diferentes grupos y entonces a veces nosotros no lo notamos si no es porque lo leemos o porque alguien más nos lo dice. Y en ese caso, pues un comentario nos puede ayudar para
notar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, pues la vamos a pasar por alto. Como decía un hermano por ahí, también nos puede ayudar a no descubrir el agua azucarada o a que no pensemos que descubrimos el agua azucarada, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que a veces entramos a un pasaje, podemos entrar nosotros solos y pensamos que acabamos de descubrir algo que nadie más sabía. Y tal vez si leyéramos un comentario, ese comentario nos diría, no, esto lo han discutido por siglos y es usted el que no sabe que la gente ya lo sabe, ¿no? Entonces el comentario nos puede mostrar eso también, ¿no? Esos son puntos importantes en un comentario. Precaución, y por eso le puse una luz amarilla ahí en el semáforo. Cada comentario es el resultado de la interpretación de una persona. Y eso es importante que usted lo sepa. Es el resultado de la interpretación de una persona. Y por supuesto, entonces todos sus artículos, es decir, todo lo que él escribe sobre cada versículo, están inclinados a demostrar su postura. Es decir, él está mostrando por qué es que él cree eso. ¿De acuerdo? Ah, alguien está preguntando cómo se llama ese libro, pero no sé, hermana Francis, ¿a qué libro se refiere? ¿Al comentario bíblico? El que está atrás de usted, hermano, disculpe. Bueno, el que está ahí es solo una muestra. Me voy a quitar de ahí para que lo vea. Es solo una muestra de un comentario, ¿no? Eh, ese que está ahí es Comentario Bíblico Mundo Hispano y es solo sobre el libro de Génesis. Hay comentarios que van en un solo tomo, usted encuentra un comentario de toda la Biblia, o hay comentarios que van a ir libro por libro. O sea, ellos han escrito un libro por cada libro de la Biblia. Y entonces son mucho más extensos, así como este que es solo del Génesis y hay Mundo Hispano tiene pues una serie de comentarios, ¿no? Bastante grande. Entonces lo que estaba diciendo es, esto debo considerarlo yo a la hora de leer un comentario, que lo que estoy leyendo es la interpretación de ese hermano, de las personas que lo escribieron. Y entonces él va a tratar de convencerme a mí de que lo que él dice es cierto. Me va a dar sus argumentos, me va a dar sus versiones de lo que él entiende. Y si yo soy muy nuevo, y ahí es donde está el peligro, ¿no? Si yo soy muy nuevo, voy a tender a creer todo lo que él diga. Y entonces, si yo simplemente agarro un comentario sin saber quién es el autor, por ejemplo, cuando digo sin saber quién es el autor, no me refiero al nombre, sino sin saber quién es la persona, qué tipo de estudios tiene, qué teología es la que maneja, qué posición teológica tiene. Si yo no sé todas esas cosas, entonces muy probablemente yo voy a terminar creyendo lo que él dice como algo cierto, aunque esté equivocado. Y entonces puede ser que yo el día domingo, cuando me toque predicar, voy a terminar predicando una doctrina que esté equivocada porque yo no estudié debidamente, sino solo le creí a lo que me dijo el comentarista. Y entonces yo le estoy hablando de comentarios, pero le pongo esa advertencia. Y por supuesto, ahí aparece una línea, una luz roja también, que es que esto es como un stop, ¿no? Haga un alto a lo siguiente. Leer, los hermanos, puede ayudarnos mucho en el estudio. Leer un comentario puede ayudarnos, lo dije desde que empezamos a hablar de esto. Pero el lector debe madurar para poder aprender. Cuando digo madurar, me refiero a que si usted es un creyente muy nuevo, no tiene amplio conocimiento de su postura teológica. Por ejemplo, le digo, ahorita estamos hablando en Apocalipsis, ahí en Avenida 54, y hemos pasado en varias ocasiones por pasajes, por versículos
que a veces si no se menciona, pues simplemente los pasamos por alto y ya. Pero si uno les presta atención, son versículos que nos van a definir a nosotros. La manera en que lo interpretamos van a definir si yo soy premilenarista, por ejemplo, o soy amilenarista. Y entonces, si yo estoy diciendo estas palabras y usted no tiene la menor idea de qué es premilenarismo o qué es amilenarismo, entonces probablemente se va a confundir y le va a creer a cualquier comentario que usted lea, aunque sea amilenarista, porque no tiene idea de qué es lo que cree. De igual manera, si usted es pretribulacionista, es una posición doctrinal también para nosotros, y entonces, ¿qué? ¿Creo en ello o no creo en ello? ¿Qué es? ¿Se come o qué? Y si yo solo me meto a leer un comentario y el comentario está desarrollando una doctrina que está sesgada, que está desviada, tirando a algo que es incorrecto, pues entonces yo puedo tener problemas cuando, cuando dé mi sermón, ¿no? Porque voy a estar enseñando cosas que realmente no son. Ahora, ¿es malo leer esos comentarios? No, no. Yo no es mi intención ponerle un tapaojos ahí y decirle, no, hermano, esto no lo lea. No, no, no. Yo lo leo. Escucho, hace unas semanas ahí en Avenida 54 mencionaba también que tengo algunos predicadores que yo sé que son amilenaristas y los escucho porque sé cómo tratan el texto y sé dónde van a encontrar su talón de Aquiles, que todos tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Pero si yo sé distinguir, entonces yo puedo aprovechar eh, algunas cosas de lo que hay allí, ¿no? Pero si yo no lo conozco, si todavía no tengo la madurez para desechar ese tipo de cosas, entonces debo ser muy cauteloso. Y la sugerencia en este caso, mi hermano, es que primero madure un poco, si todavía no lo ha hecho, madure un poco, conozca la palabra, afiance bien sus conceptos, tenga un buen discipulado y entonces ya después de eso usted empieza y ya usted va a poder distinguir. Porque incluso pensé en hacerle un listadito de comentarios, pero es que eh, bajo esta perspectiva no hay ningún comentario que sea perfecto. Realmente en algunas ocasiones un comentario le va a ayudar y en otras no. Entonces, no hay comentario perfecto. Hay buenos comentarios, eso sí. Hay buenos comentaristas, es decir, personas que le han puesto muchas ganas al estudio para presentar lo que están haciendo, pero ninguno de ellos es perfecto. Y entonces recomendarle yo uno sería, ah, es un poco peligroso, ¿no? Porque de pronto va a encontrar algo ahí que está mal y luego va a decir, hermano Jorge me dijo que hacía, que él lo recomendó. Y entonces mejor no me quise meter en eso. Pero conforme usted crezca, o si quiere un día personalmente o qué sé yo, pregunte eh, de manera más privada y entonces podemos hablar un poco más de ello. Por último, una sugerencia, se dice que un comentario nunca debería leerse, hermano, al principio del estudio. Usted nunca debería leer un comentario a cuando está iniciando su estudio. Hay quienes leen el comentario antes de leer el pasaje. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no hay que leerlo antes de hacer su propio estudio? Mi hermano, porque eso es como comerse el pastel antes de la fiesta, ¿no? Eh, y aparte de que el pastel le puede hacer daño, porque si el comentario está mal, usted no pasó por el estudio y no tiene manera de saber si eso es cierto o no. No hay mejor cosa que llegar yo al estudio, utilizar mis propias herramientas, mi pala, mi piocha y todo lo necesario ahí para sacar lo que yo pueda sacar, extraer de ese pasaje y entonces traerlo a la luz, ¿no? Traerlo a flote y poder comprenderlo. Y ya, ¿para qué me sirve el comentario? El comentario me va a servir que lo lea al final. ¿Para qué?
para confirmar que lo que yo estoy diciendo, lo que estoy interpretando, no esté equivocado o no tenga errores en su lógica, ¿no? Yo puedo leer el comentario y entonces, oh, pues se me pasó aquel detalle, ¿no? Así como un hermano en cierta ocasión predicó sobre el endemoniado ganadero, simplemente porque no notó que no era ganadero, era gadareno. Y entonces todo el sermón estaba completamente equivocado, ¿no? Simplemente porque no prestó atención. Si hubiera leído un comentario, al final hubiera visto qué era lo que decía y su sermón hubiera salido bien. Entonces, nos puede servir mucho, pero hay que tener cuidado con ello. Luego, quisiera mencionar el manual bíblico. Un manual bíblico, no sé si los conozcan, algunos quizá. Un manual bíblico nos va a dar mucha información y por eso fue lo que puse ahí. Nos va a dar mucha información concisa sobre, sobre el pasaje que nosotros estemos estudiando. Cuando digo información, es información general. No es un comentario que va a ir versículo por versículo, no. Lo que va a ser un manual bíblico es como un panorama, por ejemplo, de cada libro de la Biblia. Va a ser como un resumen, le va a poner ilustraciones, le va a hablar de si hay descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, sobre tal pasaje, se lo va a poner ahí, le va a poner una foto, si es necesario un mapa, algo ahí. Le va a hablar de la cultura, le va a hablar de cómo interviene la cultura en ese pasaje o en ese libro que usted esté leyendo, le va a hablar de las culturas que había alrededor, probablemente, sobre cada libro de la Biblia. Le va a hablar de fechas, de quién es el autor del libro, del trasfondo político, costumbres, etcétera, ¿no? Y quizá lo más importante, el panorama y el trasfondo que usted puede tener. Es decir, es como leer si yo voy a estudiar, por ejemplo, el libro de Primero de Reyes, ¿qué tengo que hacer? Pues primero debería leer una introducción al libro. Una introducción al libro, hay libros dedicados a darnos una introducción por cada libro de la Biblia. Obviamente la inversión es bastante y a veces pues el lector no quiere dedicar leer un libro de 300 páginas para poder hablar sobre un libro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a un manual bíblico le va a dar un resumen de todo eso, ¿no? De una introducción a cada pasaje. Cuando usted tiene una Biblia de estudio, en la Biblia de estudio regularmente antes de cada libro, ahí le va a dar una pequeña introducción. Es decir, ahí le va a decir quién lo escribió, más o menos en qué fecha fue escrito, las circunstancias en que fueron escritos. Le va a decir si hay alguna discusión ahí en cuanto a fechas o el nombre de la persona, etcétera. Le va a hablar de todas esas generalidades. Un manual bíblico es como un gran resumen de toda la Biblia, porque le va a dar eso, ¿no? Un panorama, pero además de eso le va a dar ilustraciones, le va a dar información muy general de cada cosa. ¿Es importante? Sí, yo considero que sí. Si usted no tiene acceso a algo más amplio para tener una introducción a un libro de la Biblia, pues entonces debería por lo menos tener un manual bíblico. Por lo menos debería tener eso, para poder chequear qué es lo que hay de trasfondo para cada libro de la Biblia. Es un libro, como todos los que hemos mencionado, es un libro de referencia que puede ayudarnos a obtener información, como dije, general antes de empezar a estudiar un libro. Obviamente, si usted ya está estudiándolo y a veces le entra duda por algo y se le olvidó leerlo, pues vaya y lea la introducción. Por ejemplo, le va a decir dónde estaba Pablo cuando escribió tal carta, si estaba preso, si andaba de viaje, etcétera, o estaba en una iglesia, ahí se lo va a decir, ¿no? Regularmente le va a dar toda esa información, aunque de una manera muy limitada, ¿no?
Entonces, tener, entre más amplia sea la introducción que usted pueda conseguir cuando va a estudiar un libro, mejor. Su información va a ser mucho más detallada, va a estar mucho más amplia. Entonces, es bueno tener un, un buen manual bíblico. Existen muchos, casi todos ilustrados, con gráficos, fotografías de lugares, mapas, etcétera. Y resulta muy interesante leerlo. Así que si puede conseguir uno, léalo. Le va a ser muy interesante. Usted quiere, por ejemplo, se va a Santiago y dice, voy a leer Santiago. Antes de leerlo, voy a leer la introducción. Y eso le va a ayudar a comprender mejor cuando usted esté leyendo ya el libro propiamente. Y luego, me parece que el último que vamos a mencionar hoy rápido es un atlas bíblico. Usted dirá, ¿y para qué quiero yo un atlas? Un atlas, hermano, es un libro de mapas, ¿sí? Pero un atlas bíblico nos provee principalmente mapas, pero no solo mapas, sino lo que va a hacer también es explicarnos. Nos va a dar explicación, información pertinente a cada mapa que se nos muestre ahí. Entonces resulta ser muy importante. Nos va a hablar de lugares específicos donde sucedió tal cosa, nos va a mostrar en el mapa, obviamente, dónde está localizado, al menos lo que el editor del mapa considera que es lo correcto, ¿no? eh, las cosas que sucedieron ahí, las andanzas, por ejemplo, de Pablo, por ejemplo, sus viajes misioneros, el viaje a la cárcel, etcétera. Va a hablar y nos va a mostrar ahí las ilustraciones, ¿verdad? Para poder entender de qué se trata cada evento que se menciona en la Biblia. A mí me encanta. No sé usted qué tan amigo sea de los mapas. Yo le digo, en la escuela a mí la geografía no me parecía para nada interesante, pero cuando empecé a estudiar la Biblia y me topé por primera vez con una clase que me hablaba de geografía bíblica, yo quedé fascinado, ¿sí? Y entonces me interesé por los atlas, me interesan los mapas, me interesa ver, ¿no? Cuando estamos viendo un pasaje, poder ver de dónde estamos hablando, ¿no? Y si hay una batalla, dónde fue que venían, por dónde fue que se defendieron, qué fue lo que sucedió. Esas cosas son sumamente interesantes. Así que, y pues obviamente importantes también porque van a agregarle a nuestro estudio y a nuestra interpretación. Así que si no tiene un atlas bíblico, es una buena idea conseguirse uno. Va a ser fascinante para usted, creo yo, si está estudiando la Biblia, y va a ser importante también. Va a aprender muchas cosas en ellos, ¿no? Entonces le animo a que se haga de uno. En general nos va a dar una mejor comprensión de los eventos, de las personas, de dónde anduvieron, etcétera, los contextos de cada pasaje, ¿no? Entonces es muy bueno tener un atlas bíblico. Y por último, que estos se los dejé todos en sus notas, ahí están, está este listado de sitios web. El primero, Bible Gateway, es para consultas online, es decir, usted entra a esa página online y ahí usted hace sus consultas en diferentes Biblias, eh, tiene diferentes versiones, este lo mencionamos la semana pasada. El segundo, YouVersion, ahí puede descargar usted una app a su teléfono y encontrará ahí muchas versiones en español, muchas versiones. Y usted puede escoger cuál quiere utilizar y me parece que hay una opción, si no mal recuerdo, para hacer comparación, es decir, que usted puede poner la Reina Valera, puede poner la NBI, puede poner la Nueva Traducción Viviente y le va a dar el versículo en las tres versiones de una vez. Así que es una buena herramienta para comparar versículos en diferentes versiones. Ah, el siguiente es Escuela Bíblica. Este me pareció muy bueno también. Todo esto lo estuve investigando esta semana.
Es un sitio web con 6 versiones de la Biblia en español, con una concordancia completa, donde puede buscar palabras o frases, porque lo puede hacer temático también, y puede restringir la búsqueda a un libro o una sección de la Biblia. Eso es importante. Si usted quiere estudiar cómo utilizó Pablo la palabra perfección, por ejemplo, ser perfecto. ¿A qué se refiere Pablo? No me interesa ver ahorita qué dice Pedro o cómo lo utilizó otro escritor. Solo quiero ver Pablo, ok, escribo ahí de tal libro a tal libro. Estos son los que quiero y me va a buscar dónde aparece en esos libros que yo estoy pidiendo. Entonces eso es importante, es un buen aporte también. Ah, Permiso, hermano. sí, hermano, sí, hermana, perdón. Dígame, o no era conmigo. Sí, permiso solo para ver atrás, por favor. Ah, que me mueva, ¿verdad? Pero están en sus notas, hermana. Todos los sitios están en las notas. Yo se los dejé ahí. Yo se los dejé ahí para que pudieran consultarlo y tenerlo ahí. Si ustedes escriben el nombre en el Google, pues los va a llevar de inmediato a estos lugares. El siguiente lugar es bibliatodo.com. Ahí hay 50 versiones de la Biblia en español, hermano. Yo no sé de dónde sacaron tantas, ni siquiera sabía que habían tantas, pero ahí tienen 50 versiones en español. Están todas las que hemos mencionado acá y otro montón de Biblias. Hay diccionario bíblico y hay comentarios bíblicos. Algunos los conozco y otros vi que eran de autores que no tengo la menor idea de quién son. Entonces usted tiene que ser sensato y sabio ahí de lo que lee, ¿no? Pero ahí hay recursos en abundancia en este lugar. Luego está esta otra página donde no encontré el nombre particular del lugar, pero ahí está la dirección web y ahí está hay un atlas geográfico de la Biblia y es completamente gratis. Es decir, usted lo puede hojear ahí online. Usted lo abre y ahí va pasando página por página lo que usted quiera buscar. Hay un índice, usted busca lo que quiere y va a esa página. Entonces, está muy bien. Tiene mapas y tiene mucha información de cada mapa. Todos esos son sitios web. Luego tenemos dos aplicaciones, dos apps. La primera de ellas es eSword. Sword me parece que es espada, ¿no? Y es una espada electrónica. En este website usted puede descargar un programa con algunos recursos completamente gratis. Eh, si usted paga, pues le van a dar muchos más recursos, pero gratis usted puede descargar varias versiones de la Biblia y entonces los tiene en su computador, los puede tener ahí instalados y los puede consultar cuando usted lo desee. Incluso hay comentarios, me parece que hay un atlas bíblico también. Lo único es que requiere un poquito más de conocimiento. Si usted no está peleado con la tecnología, como dice mi esposa, si usted no está peleado con la tecnología, no va a tener mayor problema para instalar lo que, lo que hay ahí. Ahora, si le cuesta un poco, pues ni modo, ¿no? Le va a costar un poco más. Pero si usted tiene conocimiento de computación, usted se puede meter, instalar el eSword y va a ser muy útil. Yo le confieso que por años, hace años, yo lo utilicé mucho, me servía mucho. Eh, cuando, qué sé yo, estoy hablando de hace unos 15 años quizá, por ahí yo lo utilicé bastante y sirve muy bien. Así que por eso se lo puse ahí. Solo que usted lo tiene que bajar, descargarlo, instalarlo en su computadora. No sé, creo que hay también para iPad y para iPhone y para teléfono. Obviamente el ver ahí todo pues es un poco más difícil. En su computador va a ser más cómodo. Y la última que le pongo es la de logos. Me voy a volver a quitar la de logos. Logos
Es, ah, es un website donde usted descarga un software que hay ahí, que en mi opinión es el mejor software que usted puede encontrar para estudio bíblico. Eh, no creo que ningún otro por el momento se le compare. Hay mucha diferencia, por ejemplo, con Eastword o Logos, ¿no? ¿Por qué yo ya no uso Eastword? Bueno, pues porque desde hace años yo utilizo Logos. Estoy hablando de hace unos 12 años quizá, o si no más, utilizo el Logos. Y hermanos, ahí hay de todo lo que usted quiera. Digo de todo lo que usted quiera porque eso es pagado, ¿no? Usted puede descargar logos y le van a dar una Biblia y no sé qué más cosita por ahí, y es gratis. Pero eh, si usted quiere más recursos, estoy hablando de que ahí hay comentarios en abundancia, ahí hay Biblias, todas las que se puede imaginar, en español, en inglés, en latín, en arameo, en griego, en hebreo, en lo que usted quiera. Ahí está. Eh, todo tipo de... Y además de eso, otro montón de libros que otros hermanos han escrito que ayudan en el estudio bíblico. La desventaja de Logos es que es pagado y es caro. Es caro. Yo no tengo idea porque usted puede descargar la plataforma con lo básico y después usted le va agregando todo lo que usted quiere, ¿no? Yo tengo la versión anterior y solo la van actualizando. La más nueva, para yo cambiarme a la más nueva hay que invertir como $700, si no me equivoco. Aparte de todo lo que ya se ha invertido durante todos estos años, porque mis recursos me los pasarían a esa otra versión, pero hay que invertir otros $700 y esto yo no sé cuánto se ha invertido ya, porque lo hemos hecho junto con mi hermano. Tenemos una cuenta compartida. Y entonces hemos invertido mucho dinero a través de los años, le digo unos 12 años quizá de tener logos y para tener lo que hoy tenemos, pues se ha metido mucha plata ahí. Pero todo depende de lo que usted quiere, ¿no? Por ahí dicen que el que quiere celeste, que le cueste. Esto es pagado, no es gratis, pero ahí puede tener lo que usted desee. No se vaya a equivocar como mi suegra. En una ocasión me dijo, cuando yo empecé a utilizar mi computadora, estaba en el seminario y ella me vio que estaba estudiando en la computadora por primera vez y me dice, ahora está fácil. ¿Por qué le digo yo? Porque ahora ya solo le dice a la computadora de qué quiere predicar y ahí sale todo. Y yo le dije, no, no es tan fácil. No es tan fácil como es. Todos estos son recursos, pero el intérprete le tiene que echar ganas, tiene que echarle ganas y saber utilizar los recursos para poder estudiar también. Entonces, ahí está todo esto, mis hermanos, échele ganas. Si Hermano usted, Jorge, si me permite, sí, sí, hermano, dígame, Alfredo. buenas noches a todos. Solo para compartir con los hermanos, una versión de la palabra del Señor que me ha ayudado mucho es esta Biblia de estudio que se llama Biblia Plenitud de Reina Valera 1960 y Ok, es completísima, tiene todos los conceptos de los que hemos estado hablando ahorita en un solo libro. No es barata, pero hay diferentes, ah, de diferentes precios, ¿verdad? Pero la Biblia Plenitud de Reina Valera es bien completa. Tiene dinámica, tiene concordancia, tiene referencias, tiene mapas y con un estudio completo en se puede hacer muy bien. Solo para compartir con los hermanos, hermano. gracias, hermano Alfredo. Ah, quiero terminar haciendo una sugerencia. De ser posible, usted trate de ir siempre más allá. Todo depende de a qué nivel usted quiera profundizar en la palabra. ¿Por qué? Porque hemos hablado de concordancias, pero una concordancia, hay diferentes tipos de concordancia. Una
Biblia de estudio, por ejemplo, va a tener quizá este grosor de hojas para una concordancia, si es muy amplia en la Biblia de estudio. ¿Qué significa eso? Que no está completa. O sea, no van a aparecer todas las palabras ahí y probablemente no todos los versículos de cada palabra. Una concordancia completa de la Reina Valera es un libro más o menos de este grueso. O sea, vamos a ver así, más o menos de este grueso. Me recuerdo que así es la Caribe, de este tamaño y de este ancho, de este alto, de este ancho y de este grosor, así. Más o menos es una concordancia completa de la Reina Valera del 60, que va a tener ahí sí que todas las palabras en todos los versículos, ¿no? De otra manera, entre más ajustada sea, más limitado va a ser lo que ellos nos presenten, ¿no? Igual va a ser con el Atlas, igual va a ser con el diccionario, igual va a ser con todo. Entre más limitado esté, pues menos información nos van a dar. Cuando le digo que entre más quiera profundizar, trate de ir más allá. Si a ustedes le interesa mucho, realmente una concordancia completa de la Reina Valera se queda corta. ¿En qué sentido? Una palabra que va a aparecer en la Reina Valera, eh, muy probable, muy probablemente sea la traducción de varios términos del griego, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Entonces, si usted tiene una concordancia del griego del Nuevo Testamento, entonces puede buscar específicamente cuál es el término que se utilizó en este versículo y ver dónde se utiliza en otros versículos, aunque se traduzca de otra manera. Eso abre por completo el estudio, ¿no? Eso va mucho más allá. Obviamente, pues estoy hablando de estos para los que quieran ir más allá, para los que quieran profundizar, ¿no? Eh, Hay que aprender griego, pues yo estudié 4 años griego, hermano, o cinco años. Estuve relacionado con el griego y aún así me considero un intermedio, ¿no? No me considero un experto. Para llegar a ser un experto hay que dedicar mucho tiempo en ello. Pero usted puede aprender. Si aprende un poco, se puede aprender a utilizar las herramientas que pueden servirnos en griego. Pero ¿de qué me sirve utilizar la concordancia, el diccionario o el léxico griego? ¿De qué me puede servir si no conozco la gramática? Y entonces ahí es donde vale la pena, si uno quiere profundizar, ir de lleno, meterse a aprender un poco más del idioma, porque es la única manera que tenemos. Por ejemplo, la semana pasada alguien preguntó, ¿y cómo sé que la traducción puede ser, es correcta o no, o está equivocada? Yo mencionaba, pues, a nuestro nivel, en nuestra clase, pues lo más correcto es utilizar y comparar con una versión garantizada, vamos a decir. Pero lo más lógico, lo más profundo es que yo mismo pueda ir al texto, yo mismo pueda ir a los manuscritos, a lo que está escrito en la lengua original y ver qué es lo que dice, y ver cómo lo tradujeron, ¿no? Eso es otro nivel, eso es más profundo, eso es más allá, pero solo se lo dejo ahí. No, no le estoy diciendo que estudie griego, solo le estoy diciendo que hay para ir mucho más lejos de lo que nosotros estamos viendo, que es algo muy, muy básico, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema práctico y voy a tratar de apurarme, como siempre, ¿no? Ah, vamos a ver hoy seguimos, ¿no? Viendo algunas herramientas útiles en la interpretación. Hemos hablado, la semana pasada hablamos del contexto, ¿no? De los pasajes paralelos, el contexto, ya hemos hablado de ello. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las figuras literarias. Y según lo que yo traigo propuesto, pues vamos a ver tres el día de hoy. Así que vamos a apurarnos un poco. No debería ser tan difícil, pero en algún momento le puede quebrar la cabeza si no las conoce. Entonces hay que conocerlas, ¿no? ¿Qué es una figura literaria? Bueno, una figura literaria es una expresión cuyo sentido no es literal. Nosotros utilizamos muchas expresiones en nuestro hablar.
Le puse unos ejemplos ahí, dice, usted ha oído esa expresión de poner el grito en el cielo. Puso el grito en el cielo, dice. ¿A qué se refiere? ¿Podemos interpretar eso literalmente? No, eso tiene un sentido. Entre nosotros, en nuestro idioma, en nuestra cultura, pues eso tiene un sentido. Si usted creció aquí en Estados Unidos y no tiene mucha familiaridad con los dichos, pues entonces quizá no lo entienda siquiera, ¿no? Lo que quiere decir, pero regularmente un latino va a entender, un hispano va a entender muy bien lo que se quiere decir, pero si se lo digo a un americano, tradúzcaselo a un americano, poner el grito en el cielo y no va a entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque es una expresión idiomática que no se debe traducir literalmente. Hay otras, como por ejemplo algo que viene como anillo al dedo. Esa es una expresión también. Viene como anillo al dedo. No estamos hablando ni del dedo ni del anillo, estamos hablando de otra cosa, pero estamos diciendo que eso es perfecto para lo que estamos hablando, con lo que lo estamos relacionando, ¿no? Ponerse las pilas es otra expresión. Nadie se pone baterías en su cuerpo, ¿no? Pero hablamos de ponerse las pilas en un sentido figurado. Es una expresión. Eh, Cuando algo es muy caro, nosotros decimos que cuesta un ojo de la cara. Y eso nuevamente es una expresión. Y así utilizamos muchísimas. No sé si ustedes utilicen, pero en mi país solemos decir me agarró la tarde, decimos cuando llegamos tarde a un lugar. Y la tarde no lo puede agarrar a uno, es solo una expresión, ¿no? No, son solo cosas que nosotros aprendemos a decir, pero realmente no se pueden interpretar literalmente. Bueno, en la literatura sucede lo mismo. Estas son cuando hablamos, pero también cuando escribimos sucede lo mismo. Vamos a usar palabras o se usan palabras en la escritura, por ejemplo, o frases que suelen entenderse de una manera, pero realmente lo que quieren decir es otra. O sea, si traducimos las palabras tal como están ahí, no se entienden, porque es una expresión. Y entonces debo entender que es una expresión y que el sentido que tiene es otro. Y si yo no entiendo que es una expresión, la voy a entender literalmente. Y entonces, por ejemplo, el pasaje que veíamos la semana pasada, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, pues eso no le está diciendo que usted tiene que ir a ponerle leños encendidos en la cabeza a alguien, no es literal, ¿no? No se trata de eso, es solo una expresión, es algo que no es literal. Para que una figura literaria exprese lo que el autor quiso decir, eso requiere que el receptor, es decir, la persona que va a leer, conozca la expresión, porque si no la conoce, no la va a poder comprender. Entonces tiene que haber cierta familiaridad. Entonces, para Pablo, por ejemplo, era fácil escribir ciertas expresiones para hermanos que estaban en la misma cultura de él. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, en Primera de Corintios, Pablo utiliza expresiones, eslogans, dicen algunos, que utilizaban en Corinto, que eran propios de Corinto. Y entonces él utiliza esas expresiones que si nosotros las entendemos literalmente, nos sorprende y nos quedamos boquiabiertos porque decimos, ¿por qué Pablo dijo eso? Bueno, lo dijo porque es una expresión para ellos, ¿no? Para ellos en particular. Entonces, debe conocerlo tanto el que lo dice como el que lo escucha. De otra manera no se entiende. Se va a quedar adivinando, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso decir? Y el propósito, pues, es comunicar. Ok. El propósito de una figura literaria es simplemente poner énfasis en lo que se está diciendo. Énfasis, hablamos de hacerlo más bello, expresivo, causar sorpresa, causar asombro, admiración, a través de decirlo de una manera diferente. Entonces se dicen las cosas de una manera diferente para causar eso, para causar esa sorpresa en lo que se está diciendo. Y de hecho, para nosotros nos lo pasan al español, pues sí nos dejan sorprendidos muchas veces y no entendemos, ¿no? Y nos es necesario estudiar qué es lo que eh, esa expresión significa. Ok, vamos a ver la primera, sin pasar.
porque la mejor manera de entenderlo es a través de los ejemplos. El primero de ellos es el símil. La primera expresión de la que vamos a hablar es el símil. El símil es la comparación, y se lo puse ahí, está en sus notas, es una comparación explícita. Explícita significa que está ahí escrita expresamente. Es decir, usted no va a tener ninguna duda de que ese es un símil. ¿Por qué? Porque es la comparación explícita en un aspecto, y normalmente solo un aspecto, de dos cosas que son esencialmente diferentes. El concepto no sé si se entiende del todo, pero a través del ejemplo lo va a entender mejor. El símil hace una comparación explícita, es decir, señalada, a través del uso de ciertas palabras, como por ejemplo la palabra semejante a, como, así o así como, o se parece a. Cuando encontramos esa palabra en medio de dos cosas que se están comparando, entonces nosotros vamos a decir, este es un símil, porque el símil lleva esas palabras, semejante a, como, así o se parece a. Y entonces va a ser fácil reconocer un símil. Nosotros decimos, por ejemplo, en una expresión, esta persona corre como conejo. Ese es un símil. Corre como conejo. ¿Qué significa eso? Pues tiene un sentido. ¿Significa que corre en cuatro patas? No. Nosotros entendemos que no significa eso. ¿Significa que se pone orejas largas para correr? No. ¿Significa que es un conejo? ¿O que se convierte en conejo cuando corre? No. Y entonces esto nos sirve para la interpretación, porque cuando interpretamos esto, nosotros nos vamos a entender que es un sentido figurado lo que se está utilizando. No es un conejo, no se pone en cuatro patas, sino lo que está considerando probablemente es la característica esencial de un conejo cuando corre. Corre rápido. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Cuando decimos este corre como conejo, significa corre muy rápido. ¿Ok? ¿Cuál es la clave entonces cuando vamos a interpretar un símil? Pues la clave es identificar el aspecto que las dos cosas tienen en común. Vamos a identificar el aspecto que las dos cosas tienen en común, las dos cosas que se están comparando. Y aquí viene el primer ejemplo. El primer ejemplo está en Génesis 13:16, donde dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ok, ¿dónde encontramos el símil ahí? Recuerde que hay una palabrita ahí que señala dónde está el símil. Quien abra su micrófono, ahorita todos pueden abrir su micrófono, Polvo, ábralo. ¿Cómo? polvo. ¿Cómo? Como el El polvo. cómo. El cómo. Ese cómo nos señala que ahí está el símil. ¿Y cuáles son las dos cosas que se están comparando? Como el polvo. Polvo El que- polvo y la descendencia. Correcto. Se está señalando, el símil está señalando que hay una comparación entre tu descendencia, que va a ser como el polvo de la tierra. Y entonces, una vez que hemos identificado, tenemos ese elemento A, que es tu descendencia, y el elemento B, que es el polvo de la tierra, la palabra clave es el cómo que aparece ahí. Y entonces, ya que hemos identificado el símil, lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿en qué aspecto de B, es decir, en el elemento B, en qué aspecto de B es el que se está señalando en este pasaje? ¿Qué aspecto de B es el que se está señalando? ¿Cuál es el punto de comparación? Polvo. Polvo y descendencia. Pues el polvo ya lo mencionó ahí, es el polvo de la tierra, pero ¿en qué se parece o en qué está comparando el polvo de la tierra con su descendencia? En que es Será contada. incontable, es una descendencia que es incontable, es Muy bien, infinita. Contada. muy bien. Usted pudiera, si hace una mala interpretación, pudiera empezar a pensar, eh, tal vez está diciendo eso porque la descendencia va a ser sucia, va a estar tirada. ¿Sí? Una mala interpretación pudiera decir cosas como eso, ¿no?
pero una correcta interpretación nos muestra que lo que está diciendo Su descendencia. es algo que compara el polvo de la tierra con la descendencia. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que es muchísimo, de que no se puede Cantidad. contar, Grande. es De incontable. cantidad. Y en este caso, en ese versículo, no en todos los versículos vamos a tener una evidencia tan clara como esta, pero en este versículo tenemos la evidencia ahí en el contexto, en lo que resta del versículo, Ajá, porque ahí se habla de eso. Dice, esto se hace evidente en el contexto porque ahí dice, si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer ejemplo de símil. Vamos al segundo. El segundo está en Hechos capítulo 2 y versículo 2. La descendencia del pueblo de la tierra. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Comienzo preguntándole. Esta es una pregunta de repaso. Si oyó bien el versículo. ¿Hubo un estruendo ahí en donde ellos estaban? No. No, No. ¿No hubo un estruendo? no. Que vino del Sí cielo. hubo. Y dice que sí. Sí hubo un Vino Pues del sí, hubo. cielo un estruendo. Entonces sí estaba allí. Pues sí hubo un estruendo. Claro que sí hubo un estruendo. Y la siguiente pregunta es, ¿y hubo un viento recio? Sí, también. Sí. Sí. Como de un No, viento. ¿cómo? Es como. No. ¿Cómo? Está Como de un comparando, viento Parecía recio. que era. está comparando como un viento recio. Sí. Déjeme decirle que yo oí a un hermano predicando sobre el viento recio de ese día. Y ahí no hubo viento recio. No hubo viento recio. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un símil, una comparación. Lo que dice es que hubo un estruendo Estruendo. como de un viento recio. Viento. Ah, ok. Pero Identificamos. viento. Vamos a identificar el símil. ¿Qué palabra nos ayuda a identificar el símil? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cuáles son los dos aspectos que se comparan? El El estruendo estruendo Y el y el viento. viento. Y el viento recio. El estruendo y el viento fuerte. Correcto. Esos son los aspectos que debemos poner ahí. Estruendo. Y ya que hemos identificado cuál es la comparación, entonces nos preguntamos qué aspecto de B es el que se está señalando. Es decir, en qué aspecto se está haciendo la comparación. Que todos escucharon. Como En el de es- algo fuerte, Como el estruendo, ¿no? como algo fuerte es. Sí, pero si fuera solo el estruendo, no hubiera puesto lo demás, ¿no? Bueno, aquí se está comparando el estruendo con el aire. Pero de qué? No, O que del fue viento. tan fuerte que llenó, Algo fuerte. que, Tiene que llenó la casa. Está Fue hablando de tan fuerte que llenó la casa. El que está enseñando. viento recio tiene que ser algo fuerte. El impacto que tuvo. Fue tan fuerte El que todos lo impacto. escucharon. El impacto, la fuerza, etcétera. Se lo pongo fácil. Que todos los que estaban sentados escucharon. Correcto, por ahí va el contexto, ¿no? De lo que está hablando es del ruido. Y probablemente a lo que se refiere el pasaje es al tipo de ruido que fue muy fuerte, como el ruido que hace un viento fuerte. Yo no sé si usted ha pasado por un huracán o por un viento así muy fuerte, pero el ruido es realmente aterrador, ¿no? Y probablemente a eso se refiera este pasaje ahí Lucas cuando está escribiendo, porque él dice, ¿qué fue lo que hubo? Hubo un ruido, un estruendo. Un estruendo es un ruido, pero entonces dice que ese ruido fue como el viento, como ruido que hace un viento fuerte. ¿De acuerdo? ¿Hubo viento fuerte? Sí. No, no hubo viento fuerte. El ruido fue. Hubo ruido. El No. ruido se parecía al ruido que hace un viento fuerte. Lo comparó con un viento fuerte. Correcto. Vamos a ver. El siguiente, tienen otro ejemplo ahí, pero Isaías. se los voy a dejar de tarea.
¿Ok? Y así adelantamos al siguiente, que es la metáfora. La metáfora es muy similar al símil, es decir, se parecen mucho, pero hay una pequeña diferencia entre ellos. La metáfora es la misma comparación, pero en este caso es implícita. ¿Qué significa implícito? Significa que no está expresamente dicha en la oración o en el pasaje. Entonces se hace la comparación en un aspecto de dos cosas que son diferentes, pero se les compara en algún aspecto. La metáfora es implícita, o se dice que es implícita, ya que no usa las palabras que usa el símil. ¿Cuáles eran las palabras del símil? ¿Cómo? ¿Cómo? Se parece a, ¿sí? Semejante. Semejante a. Aquí no. En la metáfora simplemente no aparece, sino sencillamente se afirma que una cosa es otra cosa distinta. Pero entendemos, la persona que está familiarizada con la expresión entiende que no se trata de algo literal, ¿verdad? Y si usted lee el pasaje, usted va a ver que lo puede identificar y solo tiene que prestar atención para poder interpretarlo correctamente. La clave entonces es identificar el aspecto que las dos cosas tienen en común. ¿Sí? Empezamos. Primer ejemplo. Se lo pongo aquí. Joel 2:31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ok, ese es el versículo. Y entonces la primera pregunta sería, ¿dónde encontramos la metáfora en este pasaje? Debe haber un elemento A, un elemento B, y yo le pregunto, ¿hay alguna palabra que nos indique dónde está la metáfora? No, no hay. Aquí no aparece el cómo, no aparece semejante a, así, aquí no aparece nada de eso. Aquí simplemente se dice que una cosa es otra, que son diferentes y que en nuestra lógica no puede, no coincide, ¿no? Tiene que haber algo ahí implícito en lo que está sucediendo y es una metáfora, ¿no? ¿Tiene idea de cuáles son los elementos? Tinieblas y sangre. Tinieblas y sangre están de un lado, pero esas están en diferente, ¿no? Convertirá en tinieblas. El sol y en la luna. tinieblas y la luna en sangre. Correcto. Correcto. Me parece que lo entendieron desde el principio, solo la manera de decírmelo puede ser un poco diferente. En este caso, en el mismo versículo hay dos metáforas. El sol se convierte ¿en qué? En Tinieblas. tinieblas, y la luna se convertirá En en sangre. sangre. ¿Acaso puede el sol convertirse realmente en tinieblas? No. ¿Acaso está diciendo el escritor ahí, Joel, que el sol va a dejar de ser? Ya no va a existir el sol y entonces será tinieblas, y que la luna se hará líquida. No. No. No, ¿No? la interpretación sería inadecuada si nosotros interpretamos de esa manera. Y entonces tenemos que preguntarnos, ya cuando hemos identificado la metáfora, nos preguntamos, ¿qué aspecto de B es el que se está señalando? Es decir, ¿en qué se parecerá el aspecto B al aspecto A cuando esto suceda? Tienen una relación, pero ¿a qué se refiere? Espantoso. Espantosa es parte del versículo del día de Jehová. El día grande. Seguro será espantoso, pero tal vez no es lo que buscamos ahora. A los colores que se van a presentar como señales. Ok. ¿De qué estamos hablando entonces? No estamos hablando de que el sol dejará de ser una estrella para convertirse en tinieblas, y no estamos hablando de que la luna se hará líquida y se hará sangre, literalmente. No. Esta es una expresión, es una figura literaria
¿Perdón? ¿Serán tiempos malos? ¿Serán tiempos malos? Bueno, esa es una interpretación, ¿no? Pero literalmente, o de una manera más literal, más apegada a lo que está diciendo ahí, estaría Joel, me muevo para acá. Joel estaría diciendo que cuando habla de que la luna perdón, que el sol se convertirá en tinieblas, está hablando de que el sol se convertirá en oscuridad. Es decir, ¿qué aspecto de las tinieblas es el que está relacionando Joel con el sol? La Oh, oscuridad. se va a oscurecer, se va a oscurecer. Ok. Y el segundo aspecto, la luna se convertirá en sangre. ¿En qué aspecto? En el color. Es solo figurado. Y entonces solo se refiere al color. De hecho, probablemente usted en alguna ocasión ha visto la luna roja, ¿no? Ujú, sí. Hay varias al El año. mes pasado estuvo rojo. Sí, luna roja, Correcto. luna de sangre. Entonces, ¿Era lo que pensaban, hermano, cuando había, por ejemplo, un eclipse? ¿de esto? Ajá. Bueno, probablemente algunos lo hayan relacionado con los eclipses, pero lo que está hablando Joel, recuerde que está hablando del día grande y espantoso del Señor. Es decir, podemos ir a Apocalipsis y tratar de interpretarlo de otra manera, es decir, de una manera más eficaz. Y lo que va a suceder, nos dice Apocalipsis, es que el sol va a perder su intensidad, porque el sol va a ser herido por diferentes cosas que van a caer en él, y entonces el sol va a perder su intensidad. Eso significa que su luz ya no va a ser tan fuerte en ese entonces, sino se va, como dice ahí, se va a oscurecer. ¿De acuerdo? Y la luna, de igual manera, va a cambiar, también va a ser herida, de tal manera que su resplandor ya no va a ser como el que nosotros acostumbramos ver el día de hoy, sino se va a poner rojiza. Ejemplo de ello, pues lo que sucede hoy en día, ¿no? Cuando hoy hablamos de un eclipse, estamos hablando simplemente del sol escondido tras, vamos a decir, de algo, y entonces no lo vemos, pero el sol sigue igual. En aquel entonces no, el sol estará ahí enfrente, pero no tendrá la misma intensidad de con la que cuenta el día de hoy. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Ujú. Muy bien, vamos a ver, Y la perdón. luna, y cuando dice la luna en sangre, ¿significa dolor? No, no. Cuando habla de que la luna se convertirá, porque siempre debemos hacernos preguntas que nos ayuden a entender lo lógico del pasaje, ¿no? ¿Está hablando de personas en ese momento? No, No. está hablando de la luna. Sí. Literalmente está hablando de la luna. La luna no siente dolor, entonces no habla de dolor. ¿De qué está hablando cuando dice que la luna se convertirá en sangre? Pues está haciendo una comparación con el color de la sangre. El color de la sangre es rojo. Y entonces a lo que se refiere el pasaje es que la luna se va a poner de color rojizo o rojo intenso, si lo queremos decir así. Que va a haber dolor en ese entonces, no lo dude, porque es tiempo de cuando el Señor viene en su juicio. Entonces va a haber mucho dolor, tanto que la gente se va a querer esconder y no va a haber dónde. Pero eso es aparte, ¿no? Esto señala eventos muy Muy específicos específico. que habla del sol herido, de la luna herida, que van a estar bajos en su intensidad, tanto el sol como la luna, y el color de la luna pues va a cambiar por varias cosas que van a suceder allí. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 5:13. Ahí dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Ok? Como no tenemos palabra clave para entender, tenemos que preguntarnos nosotros cuáles son las dos cosas que se están comparando en esta metáfora, porque hay una metáfora ahí. La sal. ¿Cuál es Vosotros y la sal. vosotros y la sal de la tierra?
Esos son los dos aspectos, ¿no? Vosotros sois, dice el Señor, y luego dice la sal de la tierra. ¿Puede ser esto literal? No. No, Es metafórico, ¿no? es metafórico. Y entonces no debemos darnos tanta libertad para interpretar lo metafórico, sino debemos buscar un aspecto y regularmente un solo aspecto en el cual lo uno se parece con lo otro. Y es eso lo que se está señalando allí. Entonces ya identificamos la metáfora. ¿En qué aspecto entonces se les está comparando y cuál es el punto en el cual una cosa se parece con la otra? ¿Acaso el cristiano es granulado y salado? ¿A eso se refiere? No. Al sabor, la manera de ser. Al sabor, o sea que si pruebo a un cristiano, ¿está salado? O sea, cuando digo sabor me refiero a la manera de ser, comportamiento de un cristiano. ¿Pero es a eso a lo que se refiere? No. O sea No sé, yo no estoy diciendo que no, solo estoy preguntando. Desvaneciera. O sea que la sal, dice que la sal Perderse. es el que le da sabor a la comida y nosotros como cristianos tenemos que darle sabor a la ¿cómo dice? Como a Cristo, pues, a lo que testificamos que somos. Ok. Buen Yo ejemplo. creo que es como, perdón, como que es la sal preserva, ¿verdad? Ah, Y preserva la comida. Y en ese entonces, pues, usaban eso para preservar muchas cosas. Y la usaban, carne y todo. Y entonces usaban la comida. eso era una manera como de explicar que era para que dure, para que se guarde, ¿verdad? Ok, Para eso, algo así. ok. Bueno, se están yendo un poco hacia el aspecto del sermón. Es decir, a la amplitud que el sermón puede tomar, ¿no? Si usted ha escuchado un sermón sobre este pasaje, seguro ha oído acerca de la sal para preservar, de la sal para dar sabor, y un montón de usos que tiene la sal. Pero esas ya es parte del sermón, ¿no? De las comparaciones que se hacen en el sermón. Por el momento lo que nos interesa es descubrir en este pasaje, para poder hacer las comparaciones bien, nos interesa descubrir cuál es la metáfora y cuál es el sentido de la metáfora. Es decir, qué aspecto es el que yo debo considerar, qué es lo que está diciendo realmente el pasaje en cuanto a cuando dice vosotros sois la sal de la tierra. No se las voy a complicar más y les voy a poner la respuesta. Función insustituible. Lo que está diciendo el Señor, si usted lee el pasaje, porque nosotros le agregamos todo lo demás, ¿no? Yo lo he hecho también. Hablamos de la sal para preservar, para dar sabor y ponemos ejemplos ahí de todo lo que puede hacer la sal. Sí, pero ¿de qué está hablando el versículo? Si usted lo lee, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La respuesta es, no hay nada que la sale. Entonces no sirve más para nada, dice el Señor, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si usted se da cuenta, ahí no se utilizó, no habló del Señor de ninguna olla, no habló de la cocina, no habló de dar sabor, no habló de preservar, no habló de nada. ¿De qué está hablando? De nosotros. Está hablando de que el cristiano, porque le está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, le está diciendo, ustedes tienen una función insustituible en lo que hacen, en la tierra. Oh, ¿eso se puede comparar con el dar sabor? Sí. ¿Se puede comparar con las funciones de la sal, el resto de funciones? Sí se puede comparar. Pero lo que el Señor está diciendo es, lo que ustedes tienen que hacer, nadie más lo va a hacer. Lo que ustedes tienen que hacer, solo ustedes lo pueden hacer. Y si alguno deja de hacerlo, no sirve entonces para nada. Tiene que serlo de esta manera. Entonces, si partimos de allí,
podemos hacer las aplicaciones o las comparaciones, los ejemplos que nosotros podamos dar acerca de la sal, pero partiendo de esta interpretación. Porque si yo de inmediato voy y dice, oh, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, hermano, usted tiene que dar sabor. Ajá, ¿de dónde lo saqué? ¿De dónde lo saqué? Usted tiene, o sea, nos estamos brincando el hecho de interpretar el pasaje adecuadamente y a partir de eso entender qué es lo que el Señor quiso decir. Ya después de que expliqué y entendí lo que el Señor quiso decir, entonces ya puedo hacer aplicaciones, ya puedo hacer comparaciones, poner ejemplos, etcétera, pero son ejemplos. La interpretación tiene que ir ligada a lo que el Señor dijo primero y después nosotros armamos ahí los ejemplos y lo demás que queramos poner. ¿De acuerdo? Esas son un par de metáforas. Ya se nos pasó el tiempo. Íbamos a ver la metonimia, pero ya no me da tiempo de verla. Entonces, veremos la metonimia la próxima semana. Y al final, en sus notas hay una tarea. No una. Hay 6 tareas. 6 tareas. Quiero que usted me diga qué figura es la que hay ahí en el pasaje, en esa parte del versículo, que a veces no está todo el versículo, sino solo una parte, porque traté de simplificarlo, ¿no? De que no se le complique tanto. Entonces le puse lo específico ahí. ¿Qué figura es? Luego indique qué es lo que está fuera de tono. En ese caso, va a tener que leer Lucas. para entender lo de la metonimia, ¿verdad? Va a tener que leer un poco ahí, pero trate de hacerlo. Trate si puede, y si puede me cuenta y me manda la tarea. Hay otras que tienen que ver, hay unas que tienen que ver con metonimia, hay otras que tienen que ver con símil y otras que tienen que ver con metáfora. Entonces, quiero que me diga cuál es la figura y cómo se resuelve el asunto. Entonces, una vez que haya aprendido, se va a la última. En la sexta, ahí yo ya no le hago preguntas, ahí solo le digo resuélvala. Y entonces, es un caso un poquito diferente, pero es un caso que yo quiero que usted invierta unas neuronas ahí para tratar de entender y ver cómo le va, ¿no? Ánimo, mis hermanos, hagan tareas. Muy bien. Hay que echarle ganas, ¿no? Para completar las tareas. La que no haya completado todavía, hágalo y me la manda. Y Ponernos las pilas, ¿verdad, hermano? Sí. Sí, la práctica hace al maestro, dice. Así que usted practique y practique y eso lo va a convertir en un maestro. Entonces, échale ganas, échale ganas. No se conforme con solo lo que vemos aquí, porque no va a aprender mucho, ¿no? O sea, la mente no es así. Necesitamos trabajar y prepararnos cada día mejor para hacer mejor las cosas también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en cuanto a la tarea? Sí, hermano, ¿nos puede dar un ejemplo así rapidito de la metonimia para que no metamos la pata? Ok, está bien. Miremos la metonimia, pues. La metonimia es bastante simple. El nombre quizá es un poco más difícil, pero es bastante simple. Es el uso de una palabra o una expresión en lugar de otra, que parece fuera de tono, o sea, parece que está fuera de lugar cuando nos lo dicen. Por ejemplo, nosotros utilizamos la expresión, ¿me das tu teléfono? ¿Le ha dicho así a alguna persona? Sí. ¿Me das tu teléfono? ¿Y qué le está pidiendo? ¿El teléfono? El número. No. Usted quiere el número. Y la otra persona todavía se lo guarda, ¿verdad? Dice, no sé, no te lo voy a dar. Eso es una metonimia, porque utilizamos algo que está fuera de tono, pero nosotros lo entendemos muy fácilmente, porque una palabra sugiere a la otra, pero tiene que ver con la cultura nuevamente, ¿no? Lo tenemos que entender en la cultura. La clave es identificar la palabra que está fuera de tono y encontrar su equivalente. Entonces, miremos un ejemplo ahí rapidito. Lucas 16:29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, les dijo Abraham. ¿Qué es lo que está fuera de tono ahí? Óiganlos. Tienen. 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 ¿Tienen? ¿Por qué está fuera de tono? Sí tienen razón en lo que están diciendo. Porque Los no era profetas. físicamente que estaban ahí, sino que era en los escritos que estaban. Correcto. Obviamente lo que está fuera de tono es, o porque la razón por la que está fuera de tono es porque este es un pasaje de Lucas que está en el Nuevo Testamento. Moisés y los profetas ya se habían muerto, ¿de acuerdo? Y entonces Abraham les dice a Moisés, este es el pasaje del rico y Lázaro que mueren, etcétera, van a un lugar de tormento y le empieza a pedir a Abraham que por favor envíe a Lázaro a hablarle a su familia. Y Abraham le dice, no, a Moisés y a los profetas tienen tus familiares, óiganlos a ellos. ¿Se equivoca ahí Abraham cuando le dice eso porque ya estaban muertos? No, no se está equivocando. Lo que pasa es que es una expresión. Esto es una metonimia. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues ya la hermana lo mencionó. En este caso, se está hablando de la causa por el efecto, es decir, lo que originó algo con lo que fue originado, con lo que se obtuvo, ¿no? Y en este caso, Moisés es la causa y los profetas, ellos son la causa y el efecto son sus escritos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando dice a Moisés y a los profetas tienen? Pues está diciendo que tienen los escritos de ellos. No tienen a Moisés. No deben interpretar eso así nunca. No tienen a los profetas, no. ¿Qué es lo que tienen? Lo que tienen son sus escritos. Y luego les dice, óiganlos. ¿Podían literalmente oírlos? No. Cuando dice óiganlos, está hablando de que los lean, ¿no? De que presten atención, es decir, que lean y que atiendan lo que dijeron Moisés y lo que dijeron los profetas. A eso se refiere esa metonimia. El segundo ejemplo, porque si no, no va a poder hacer la tarea. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vamos a dejarlo ahí para no complicarlo más. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que está fuera de tono ahí? Andamos. ¿Solo andamos? ¿Por qué está fuera de tono andamos? Todos andamos. ¿Estamos en luz? Pero si andamos. no la tenemos encima nuestra. Si andamos en luz, ahí es donde está lo que está fuera de tono, ¿no? Pero hay más en el pasaje. ¿Por qué? Porque dice que si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la pregunta sería, ¿solo con andar de día a la luz del sol o con una buena lámpara, yo ya estoy en comunión con los hermanos? No. Esa sería una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el pasaje es haciendo una comparación, pero a través de una metonimia. Y en este caso, caminar de día o con una lámpara no nos va a hacer estar en comunión con otras personas, porque no es literalmente lo que está diciendo. ¿A qué se refiere? En este caso se está mencionando, dice ahí, un símbolo que corresponde a una realidad. ¿En qué sentido? Andar en luz es símbolo o equivale a andar en rectitud o en santidad. Te lo pongo así. Andar en luz es un símbolo de caminar en rectitud o en santidad. Y entonces sería equivocado pensar que solo andar con la luz del día o con una buena lámpara ya es suficiente para estar en comunión. No. ¿De qué está hablando? Está hablando, cuando habla de luz, está hablando de andar en rectitud, en santidad. Y si andamos así, y el otro hermano anda así, entonces tenemos comunión unos con otros.
¿Ok? Ahí hay otra metonimia que usted la puede hacer como tarea, parte de su tarea. La de Gálatas 6:14. ¿Sí se las puso? ¿O ya no la tiene? ¿Sí? Sí, Gálatas 6:14. Hágala entonces entre sus tareas, entonces va a tener 7 tareas que no deberían ocuparle más de 20 minutos, quizá, o media hora. Ahora, si quedó algo inconcluso en su mente, pues regrese y vea cuáles son las diferentes que hemos visto. Trate de entenderlas otra vez y entonces resuelve la tarea. ¿De acuerdo? No les voy a quitar más tiempo. Ya, perdón. Otra vez, siempre termino pidiendo perdón, hermanos. Disculpas. No hay problema, hermano. Gracias a usted.